Bueno, muy buenas noches. Eduardo Cortés les saluda desde la pacífica y hermosa Costa Rica, robándoles un poco de tiempo en estos postreros días del año 2020, aproximándonos al año 2021, con un tema sumamente interesante que no se agota en este corto video que vamos a hacer y que ha sido de insistencia del servidor, principalmente con sus estudiantes de Derecho Constitucional. Ya veremos por qué. Cuando trataba de encontrar la forma de explicar este tema, se me ocurrió recurrir a la película El Ilusionista, de allá del hoy ya lejano, hace 14 años, 2006, protagonizada por Edward Norton y Jessica Biel, entre otros. Y la parte que me interesa de esta película, para los que la recuerden y los que no, los invito a verla, es la relación que se centra entre Paul Giamatti y Edward Norton. Edward Norton haciendo del ilusionista y Paul Giamatti haciendo de una especie de jefe de policía. Y en este caso, el jefe de policía sumamente intrigado por cómo realizaba los actos Edward Norton. En el transcurso de la película se va viendo cómo el príncipe del imperio, quien se jacta de tener demasiada inteligencia, invita al ilusionista a que dé una obra privada. El ilusionista hace algo que parece alterar la forma de ser del príncipe y ordena, pues básicamente a Paul Giamatti que acabe con la vida de esta persona. Tiempo después de varios sucesos dentro de la película, hay una escena que es cuando le toman preso, que ustedes deben entender que es sumamente asimilable al derecho constitucional y al derecho administrativo. El ilusionista lo llevan preso porque supuestamente está convocando espíritus desde el más allá, y Giamatti le dice: o me dices cómo haces el truco o te cierro, y no solamente te cierro el negocio, sino te voy a encerrar a ti. Acto seguido, el protagonista pregunta: bueno, ¿y bajo qué cargos? Bueno, para empezar lo voy a hacer, creo que es por estafa. Me parece que ese es el cargo que pretenden endilgarle. Él le contesta: yo nunca he dicho que puedo hacer lo que la gente cree que puedo hacer. Y de acá es donde quiero partir para explicar lo que trataré de explicar brevemente, que insisto no se va a agotar en estos minutos que les voy a robar. Aquí tenemos al Estado, estoy hablando de la película En el Ilusionista, con todo su poder, pudiendo desplegar a los oficiales necesarios a un negocio privado que, si bien está haciendo un espectáculo público, se sobreentiende que el espectáculo se da porque bajo las condiciones previamente establecidas por la administración, y sin embargo la persona a cargo de la administración, la que ejerce el poder, saludos Alejandro, la que ejerce el poder, quiere saber cómo hace ese espectáculo. Y la forma de coaccionar es: si usted no me dice a mí cómo usted hace las cosas, yo no solamente le voy a cerrar su espectáculo, sino que a la misma vez le voy a meter preso. Y es la tónica en varias partes de la película. ¿Qué tiene que ver esto con el principio de interdicción de la arbitrariedad y por qué me pareció un tema interesante para tocarlo el día de hoy? Bueno, en un Estado democrático como el de nosotros, el único que puede utilizar la fuerza para imponer su posición es el poder político. El poder político que nosotros elegimos cada cierto tiempo mediante elecciones populares y participativas. Es el único que tiene esa capacidad de imponer a la fuerza sus condiciones. Pero este poder político a veces se desboca, tal y como vemos en El Ilusionista. Y a veces nos dice: yo quiero que usted haga tal cosa, y si no lo hace, hay sanción.
frente a este tipo de actitudes déspotas, frente a este tipo de actitudes que, aunque ustedes no lo crean, son recurrentes hoy en día, todavía hoy en el 2020, en sus últimos días, son sumamente recurrentes, nace algo que se conoce como el principio de interdicción de la arbitrariedad. Yo no vengo aquí a darles cátedra sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad. Saludo a mi querido amigo Marco Jiménez allá en las tierras nicoyanas. Sobre el principio de la interdicción de la arbitrariedad, porque para eso hay especialistas mucho mejor preparados que el suscrito. Y además esto no es una cátedra de derecho constitucional. Lo que necesito que entiendan es por qué existe el principio de interdicción de la arbitrariedad, y lo vamos a ver reflejado con 3 ejemplos. Insisto, si quieren verlo en la pantalla grande, utilicen la película El Ilusionista después de analizar el concepto de interdicción de la arbitrariedad y ustedes van a entender, caramba, mira, sí es cierto, o sea, la actuación de la administración desborda cualquier situación lógica jurídica. Vamos a empezar diciendo que durante este año me he guardado, ocurrió hace mucho y fue una nota al pie de página, una municipalidad X clausuró un cajero automático. Sí, así como lo escuchan. Una municipalidad clausuró un cajero automático porque había muchas personas haciendo fila para sacar dinero del cajero automático. Aquí lo interesante no es que hubiesen muchas personas y aglomeración. Aquí lo interesante es que hay personas todavía con capacidad para retirar dinero de un cajero automático a pesar de la difícil situación económica que afronta Costa Rica. Supongamos que este cajero está ubicado en uno de esos cantones que no se ha visto tan afectado por la pandemia económica que sufrimos de más de un 24% de personas en estado de pobreza. Bueno, entonces resulta que a la policía municipal le pareció, aquí es donde la película del ilusionista entra en escena, a la policía municipal le pareció que el hecho de que hubiesen personas haciendo fila frente, ojo, porque aquí no estamos frente a un negocio, aquí estamos frente a una máquina, era una violación a las sacrosantas medidas de distanciamiento social y demás dictadas por el Ministerio de Salud. Y por tanto, mutuo propio, decidieron clausurar un cajero automático. Bueno, cuando usted se pregunta sobre el acto de clausura, les recomiendo, por el amor de Dios, les recomiendo que vean la conferencia que dio el doctor Jorge Leiva Poveda sobre licencias comerciales. Está online, está en el canal de YouTube de él, para que entiendan la diferenciación del acto de clausura, para que entiendan lo de licencia comercial, para que entiendan lo que es el impuesto, para que empecemos a educarnos y a hacer deslinde ahí. Pero en este caso, la administración, la municipalidad, decide clausurar un cajero. Aquí hay una pregunta interesante. Si yo clausuro un cajero, no sé, cualquiera de ustedes que me pueda contestar, ¿podrían explicarme de qué forma el cajero automático le iba a decir a los que estaban haciendo fila? Miren, respeten el 1,80 m que dijo el ministro Salas, por favor, un poquito para atrás, siga la fila. Sí me explico, ¿verdad? Ven que es una acción tan sin sentido por parte de la policía municipal que parece risible. Pero lo cierto es que lo hicieron y clausuraron un cajero automático. ¿Qué repercusiones trajo esto? No lo sé porque fue una nota al pie de página y esto pasó hace meses. Lo que pasa es que tengo meses guardándome el asunto porque necesitaban que se juntaran bastantes absurdos, bastantes equino iuris para poder hacer un único video, porque como que hacer uno por cada tontera que hace la administración, pues estaría haciendo videos todos los días. Entonces resulta que aquí vemos un desborde de la capacidad de coacción de la policía municipal y entonces vemos a la policía municipal clausurando una máquina que no tiene la más mínima potestad de poderle decir a sus usuarios, miren, guarden distanciamiento social, si es que este fue la razón por la cual se clausuró. Y es que en serio, cuando ustedes leen la nota, ustedes leen que se clausura porque había aglomeración de personas afuera tratando de retirar dinero. Bueno, acto seguido, tengo que contarles de que en San José, voy a decir San José provincia, la otra municipalidad clausuró un local comercial que estaba vendiendo comida express. Y aquí viene la genialidad de esta otra actuación.
clausuran al local porque las personas que van a distribuir los spreads, llámese Globo, llámese Uber Eats o llámese el motorizado que sea, hay demasiados afuera. Hay demasiados afuera. Y los oficiales de la fuerza pública o los municipales interpretan que esta aglomeración es culpa del restaurante y por tanto sancionan totalmente, licenciada, era peligroso, licenciada, que el cajero se contagiara, o sea, que un cajero automático tenga COVID-19 es sumamente peligroso y por eso fue que los oficiales actuaron diligentemente, clausurando en protección del bien jurídico mayor que era la salud del cajero automático. No tengo dudas sobre esto. Entonces resulta que clausuran el local que está vendiendo comida. Ojo al asunto. Y esto es lo que necesito que vayan interiorizando, porque son 3 ejemplos. El más reciente acaba de pasar con la final de fútbol. La instalación de alimentos está operando bajo estrictas condiciones permitidas por el Ministerio de Salud. Terceros ajenos a su giro comercial, sobre los cuales no tienen ningún tipo de dirección, supuestamente infringen los terceros, no el restaurante, los terceros infringen las sacrosantas medidas de protección que evitan que a las personas le den COVID. Y resulta que los que clausuran el lugar estiman que estas personas están violentando esas medidas porque existe el restaurante. Entonces aplican aquella sabiduría ancestral de que muerto el perro, adiós la rabia. Y como tercer punto, les recuerdo que recientemente, cuando la Liga Deportiva Alajuelense logró al fin su ansiado triunfo número 30, hubo una concentración de aficionados en cierto lugar ajeno al comercio y el ministro de Deporte, de estos ministerios extraños que existen, salió a decir públicamente que si habían concentraciones de personas, él detenía la final de fútbol. Entonces vamos a ver el asunto. Yo soy el equipo X, el equipo Z. Estamos respetando las medidas de seguridad que se nos imponen. El lugar en donde estoy concentrado respeta las medidas del Ministerio de Salud que se imponen, pero a mí me sancionan por la actitud y comportamiento de terceros sobre los que yo no tengo ningún tipo de dirección ni capacidad de mando. Yo espero que con estos 3 ejemplos ustedes puedan comprender el peligro que significa que en la administración pública se exacerbe el poder. Bien podría un civilista decirme aquí, o un especialista en derecho comercial, que allá en los años de vida del difunto presidente Kennedy, él había dicho que clientes somos todos y que nuestra ley pues podría haber algún tipo de conexidad entre el servicio prestado o el negocio y sus correspondientes clientes, y podría haber algún tipo de responsabilidad extracontractual en esta relación. Pero como yo lo que estoy hablando es de derecho administrativo, tendría yo que preguntarme cuáles medidas podría exigirle yo a un cajero automático para que el cajero automático, obviamente he de entender que los dueños del cajero automático, para que los dueños del cajero automático exijan, mediante la fuerza de ser necesario, a las personas que guarden 1,80 m de distancia para retirar el dinero. Y que si eso no se hace, el servicio no se va a dar. Tendría que ver yo cuáles son las medidas reales posibles de materializar de un restaurante de comida le exija a aquellos que van a llevarla para que
no se aglomeren. Y tendría que ver yo la capacidad de un equipo de fútbol de exigirle a sus aficionados que no celebren después de más de 6 o 7 años de espera de la obtención de un título. Porque vean qué interesante, si siguiéramos la lógica del ministro de fútbol, podríamos decir que si hubieron personas que se contagiaron ahora en la celebración de la obtención del título 30 de la Liga Deportiva Alajuelense, ¿es culpa de la Liga Deportiva Alajuelense o es culpa del comportamiento individual de cada ser humano que debe hacerse responsable de sus propios actos? Bueno, por eso existe, señoras y señores que me ven, el principio de interdicción de la arbitrariedad. Porque estas reglas, que se las estoy ilustrando con ejemplos costarricenses, que les pido que lo puedan ver en una película de hace ya algunos años, de hace 14 años, son más comunes de lo que ustedes piensan. Y es que hay una tendencia en la administración pública que se ha exacerbado del 2014 a la fecha, de que solo el funcionario público sabe lo que es bueno para nosotros. Muy bien decía Antonio Fernández hace poco que si ya usted se comió su tamal ilegal. Antonio hace alusión a un comentario que hizo el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ayer, precisamente ayer, anunciaba que la informalidad en el comercio ha aumentado y que ahora las cosas se comercian mediante Facebook. Y se estimó en más de 700 millones, con 700 mil millones, no recuerdo la cifra, de evasión fiscal por las personas que venden a través de Facebook. Y que cada vez que usted compra un producto que no sigue las reglas de salud y del make y demás, usted está comprando un producto altamente ilegal. O sea, usted está delinquiendo. Entonces, tomando en cuenta las declaraciones del Ministerio de Hacienda, pues yo quisiera saber cuántos de ustedes comieron tamalitos delictivos este año. ¿Qué hacer entonces ante estas situaciones? ¿Qué hacer si usted tiene cualquier negocio? ¿Qué hacer si usted se enfrenta ante este tipo de actitudes por parte de la administración? Y voy a hablar ahorita solamente sobre los ejemplos de comercio, que es lo que he venido llevando a cabo. Miren, nosotros podríamos hablar de que el principio de interdicción de la arbitrariedad nació allá en Alemania y que luego el doctor García de Enterría, que de la paz de Dios goce, lo llevó a España y lo profundizó todavía más, y que don Eduardo Ortiz se lo trajo para Costa Rica y lo empezó a trabajar, y que nuestra jurisprudencia constitucional lo tiene inmerso. Pero el asunto es que a pesar de todo eso que les estoy diciendo, seguimos viendo situaciones como estas. Les coloco el último ejemplo y paso a hablar directamente sobre el principio. Cuando se habló del aforo del 50%, vamos a decir 50, ahorita no recuerdo bien, en los restaurantes, pues lo que muchos restauranteros hicieron fue, si tenían 20 mesitas con 4 sillas cada mesa, sacaron 10 mesas y dejaron 10 mesas con 4 sillas. Y en buena teoría, en la lógica de cualquier ser humano normal, pues ya estamos al 50%. Pero resultó que cuando el Ministerio de Salud llegaba junto con la policía a hacer las inspecciones, contaban 10 mesas y cerraban los locales comerciales. Porque le decían a la persona que estaba con un 100% de capacidad, que si lo que quería hacer era eso, tenía que tener 5 mesas puestas en una esquina con las sillas arriba para que ellos supieran que estaba al 50% de capacidad. Señoras y señores, ese es el peligro de darle herramientas totalitarias a la administración. Si ya la administración goza de algo que se conoce como autotutela administrativa y ejecutividad de los actos administrativos, terminar de darles esta posibilidad es básicamente dispararse en el pie uno mismo. Tengo 10 meses de estar tratando de explicar esto y pues espero que con estos ejemplos les quede todavía más claro. Entonces, ¿en qué terminó el principio de interdicción de la arbitrariedad?
No vamos a inventar nada. La Sala Constitucional en su sentencia 12.230, y me permito leerles, dice lo siguiente: en el caso objeto de análisis, es necesario enfatizar sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad, que fue concebido por el jurista alemán Thal en 1928 como un criterio para ponderar el respeto al principio de igualdad del legislador. Según esta formulación, el principio de interdicción de la arbitrariedad supone la prohibición de la arbitrariedad. Esto es, de toda diferencia, carente de razón suficiente y justa. El principio es retomado por la doctrina española, concretamente por García Enterría a finales de los 50, con un sentido más extenso, no circunscrito al principio de igualdad, al propuesto por el jurista alemán. El principio con ese sentido más amplio fue acogido en la Constitución española en su artículo 9.3, la Constitución del 78, a propuesta del senador Lorenzo Martín Retortillo, quien justificó su iniciativa en la necesidad de tener un principio de interdicción de arbitrariedad como una técnica o mecanismo más de control o fiscalización de los poderes públicos inherente al Estado de Derecho. Consecuentemente, el principio de interdicción de la arbitrariedad no está contenido en el de igualdad de la ley, por cuanto la ruptura de esta ciertamente es un caso de arbitrariedad, pero no es el único. Ahora sí, ¿cómo define nuestra Sala Constitucional arbitrariedad? Arbitrariedad es sinónimo de injusticia ostensible, y la injusticia no se limita a la discriminación. La actuación arbitraria es la contraria a la justicia, a la razón o a las leyes, que obedece al mero capricho o voluntad del agente público. Y es que miren, señores y señoritas y señoritos y señoras, cuando usted necesita hacer toda una construcción de derecho para convencer a alguien de que lo que usted está haciendo es correcto, por ejemplo, decir que como no tiene asesor jurídico está ante una situación de fuerza mayor, usted lo que está es ante una persona que lo que está externando es su mera voluntad y su capricho. No está usted ante una situación que pueda ser atendida por el derecho. Cuando usted le dice a un restaurantero, mire, usted tiene que tener las mesas con las sillas para arriba, patas para arriba, porque a mí me parece que es así, usted lo que está actuando como funcionario público es por mero capricho. Cuando usted le dice a una persona que solicita una patente que si no le firma con tinta azul la solicitud y lo hace con tinta negra, no le admite la solicitud de patente, usted lo que está haciendo es actuando de puro capricho. Y lo que usted está haciendo como funcionario público es violando el principio de interdicción de la arbitrariedad. Y es por eso, totalmente, Heiner, es que se confunde con la discrecionalidad administrativa, pero es que la arbitrariedad es la frontera de la discrecionalidad administrativa. Y además, Heiner, el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, tan mal utilizado en algunos lugares y por algunas personas que dicen tener títulos de abogado, es muy claro: no son admisibles actos contrarios a la ciencia, a la técnica, a la lógica. Y por cierto, mucho ojo, les recomiendo en la conferencia del doctor Jorge Leiva Poveda, hay una parte que es con la que voy a cerrar esta exposición sobre la interdicción de la arbitrariedad y sobre la discrecionalidad específica para las municipalidades, que paso a comentar a continuación. Entonces, ante una actuación carente de lógica, ante una actuación carente de fundamento, no duden nunca, no lo duden en presentar un recurso de amparo por violación al principio de interdicción de la arbitrariedad. No se desgaste ante la administración pública, señores. Si ya usted tiene un funcionario municipal, si ya usted tiene un funcionario del Ministerio de Salud, si ya usted tiene un funcionario de la fuerza pública que actúa arbitrariamente, eso no va a cambiar. Y además su derecho ya está lesionado. Paso a contarles lo siguiente. Resulta que en el año 2020 se declaró una pandemia.
Y resulta que conforme pasan los años, hay más personas que, o por lo menos hay más personas que hacen bulla que detestan la pólvora. Y este año, el municipio de La Cruz, en Guanacaste, toma un acuerdo, el Consejo Municipal, y prohíben la venta de pólvora. De hecho, salió en Eco Municipal. Prohíbe la venta de pólvora y lo sostiene en la situación de pandemia. Yo me imagino algo así como que por cada proyectil de pólvora que se detone, le da el virus en el aire, entonces se hacen más virus chiquititos y pues entonces aumenta la cantidad de virus. Es pues digamos a mí lo que se me ocurre someramente, que puede ayudar la pólvora a proporcionar el asunto, porque conste que lo que prohíben es la venta, no prohíben el uso. Donde uno podría decir, bueno, sí, es que una aglomeración de personas en un juego de pólvora, pues podría tener sus ciertos inconvenientes. Y esto lo prohíben sosteniéndolo en la pandemia. Me parece que nadie actuó en contra del acuerdo de la Municipalidad de La Cruz, pero lo interesante es ver los tipos de acuerdos que se toman, los tipos de decisiones que toman las administraciones y cómo las personas no acuden a invocar el principio de interdicción de la arbitrariedad. Es debido a estos 4 casos que les he contado y a que un día de estos me dieron las 5 de la mañana viendo El Ilusionista, eso es tema aparte, decidí hacer este pequeño video inicial sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad. Me parece que es de suma importancia que todos ustedes conozcan, especialmente los que no son abogados, que este principio existe como una defensa contra aquellos actos que ofrecen o obedecen el mero capricho de la persona que ustedes tienen enfrente. Miren, ¿cómo se le olvida al funcionario público que existe para atender las necesidades de la persona que tiene enfrente? Y considera que es ese poder escaso que se le da el que lo hace prácticamente un dios. Acá se vuelve en realidad aquello de usted pone a un indio a repartir chicha en un turno y se cree dueño del turno. Y se practica también aquel de el poder solamente se sube a la cabeza en aquellas cabezas que son totalmente huecas. Bueno, les he dado 4 ejemplos de cabezas totalmente huecas. Les he dado 4 ejemplos de cabezas totalmente huecas que estiman que lo que están haciendo lo están haciendo bien, sin ponderar el motivo, el contenido, el fin de ese acto administrativo que están emanando. Eso no les interesa. Lo único que les interesa es hacer su demostración de poder. Y ante esta demostración de poder vacía, surge el principio de interdicción de la arbitrariedad. El licenciado Heiner Vargas me compartía ahora, y lo voy a dejar en línea, un artículo de el doctor de la Universidad Estatal a Distancia, Mariano Argüello Rojas, aprobado el 23 de mayo del año 2017 para ser publicado en una revista electrónica que se llama El principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad. Y este artículo el doctor lo inicia con el siguiente escrito de Lorenzo Martín Retortillo. Don Lorenzo, acuérdense, fue el senador que propuso que se incluyera el principio en la Constitución de España. Ya que se incluyen tan importantes principios, vale la pena dar cabida a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, desarrollado por la doctrina, asimilado por la jurisprudencia y que pueda surtir efectos beneficiosos a la hora de informar la actuación de todo el aparato público. Y además añade un proverbio que dice: duele menos el puño del derecho que el dedo meñique de la arbitrariedad. Y es que efectivamente, por más pequeña que sea la arbitrariedad, no puede ser concebida en un Estado de Derecho. Bien podría decirme cualquiera de ustedes que eso no se encuentra en la Constitución. Obviamente ustedes le dan control F a la Constitución online y no van a encontrar la palabra arbitrariedad. Pero nuestra Constitución en el artículo 11 establece el bloque de legalidad. Y le dice a los funcionarios: mire, ustedes son meros depositarios del poder. Y lo único que ustedes pueden hacer es aquello que les está permitido. Porque recuerden esto, muchachos, y recuérdenlo muy bien, y esto viene desde la Revolución Estadounidense. Todo dentro de la Constitución
nada ni nadie fuera ni por encima de la Constitución, jamás. Que estén muy bien y esperemos estar mucho mejor mañana.